DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos en vivo con toda la información parlamentaria. Una semana, ahora sí, ya dejamos atrás desempolvamos el feriado y acá estamos para contarte. Parece que se viene mucha actividad esta semana y te lo vamos a estar contando pormenorizadamente con los diputados y con nuestros columnistas del día de hoy. Mary, que está haciendo un espeto corrido. Arrancó tempranito y acá continúa, así que es Mary o lo que queda de Mary, pero bueno, ahora reactiva en un segundo. ¿Cómo va, Fabi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Todo Meli. bien? Bien. Una semana cargada, como vos bien decís, que Sí. tiene en el medio, bueno, terminaron la mayoría por el momento de las elecciones provinciales, los diputados representantes de las distintas provincias pueden acercarse. Recién a fin de junio habrá nuevamente elecciones en algún que otro distrito, así que por ahora no habría excusa. Igual uno se plantea muchas veces, ¿no? Un fin de semana largo, una semana corta. Todo el mundo labura. ¿Por qué no vos, por más que tengan 3 días para trabajar? Digo, cuando hablan de casta, traigo un tema para debatir, ¿no? Cuando hablan de casta política, digo, que se tomen el avión y vengan el lunes y armen la comisión el lunes que sigue. Sí. A mí me parece que ahí hay un debate. ¿Por qué el fin de semana largo? Sí, yo creo que semana no. corta. Yo creo que No tenés sé. total razón y creo que no da ni para debate porque así debiera ser. Pero alguna vez también me explican que está acotada la cuestión de los pasajes, que están supeditados al previaje, que había mucha demanda. Bueno. Sí, el argumento siempre son los vuelos, ¿no? Y más en los fines de Por semana. eso, no sé si es un largos. argumento o es una razón. realidad. También a eso se le suma y que hace a la dificultad de poder convocar a una sesión, ¿no? Que supuestamente iba a ser el miércoles. Hoy podemos ver que no va a ser tan así. Que siempre en contextos electorales se da esta contradicción entre la necesidad de organizar temarios de consenso con proyectos más light, que no generen mucho resquemor en algunos sectores de la oposición, para poder conseguir el quórum. En sintonía, como son proyectos light precisamente y por lo tanto no tienen mucho voltaje político, los diputados y diputadas que están en campaña te dicen, para eso me quedo en mi provincia, me quedo haciendo campaña en mi provincia, ¿no? ¿De qué me sirve si casi no va a tener repercusión mediática? Entonces, bueno, ¿no? De vuelta, la realidad de las elecciones, si bien todavía quedan unas semanas hasta que efectivamente hayan comicios, está todo el mundo en campaña y a menos que haya un motivo concreto que te fuerce a salir de la provincia, no hay mucho interés por parte de los diputados y diputadas. Hasta ahora la única que se ha logrado y necesariamente con modificación en la composición de los integrantes fue la Comisión de Juicio Político. Después el resto está muy complicada la situación a medida que se va adentrando todo el mundo en Pero campaña. digamos, te está yendo... Para abajo, sí. Te está Me voy yendo en quedando un más chiquito. Bueno, no importa. Uno puede ocupar todos los lugares el que le toca. La imagen demuestra la altura intelectual y de mis compañeras, así que... Es hermoso lo que pasa. Bueno, Es como igual- la foto del otro día de Pichetto, no sé si recuerdan. La No, foto de Pichetto. ¿cuál? En una del Juntos por el Cambio estaba medio tirado así para atrás y parecía más pequeño, no sé si era el que estaba al lado de Tetaz, pero más o menos una cosa por el estilo. Sabemos que Pichetto mide Ok, 1,80 m. Claro, total. Pero Bueno, no importa. es muy cómico porque le está quedando como cuando Sí. los bebitos empiezan a comer, que viste la mesa de comer le llega acá. Me Pero falta el este caso- babero nada más. Aparte, Fabián es altísimo encima. Sí, más Bueno, alto. eso me dice mi mujer y yo no lo creo realmente. Estoy Sí. alto, pero digamos nada Sí, más. Bueno, sí. hablemos de otras cosas. Bueno, no importa. antes de que desaparezcas- En algún momento cambio la Hablemos- silla, no importa, hablemos- sigamos. Sí, ahora lo Sigamos. arreglamos. Bueno, che, cuidemos acá a Fabi para que se pueda sentar mejor. Ahora lo arreglamos con un almohadón o con otra silla. Hablemos también de los temas que se vienen. Está el tema de las distintas comisiones que están previstas para esta semana. Yo me quedé pensando en lo que vos decías, Mary, que en realidad me parece que, digamos, es por querer generar temas de consenso, hay y de sobra, ¿no? Porque temas de salud, temas vinculados a la educación, temas vinculados, digamos,
a cuestiones más ecológicas, y esto en general no son cuestiones muy complicadas de generar de consenso. De hecho, el temario para la sesión que iba a haber, y finalmente por ahora entendemos que no va a haber, era un temario que no ofrecía demasiadas rispideces. No, efectivamente es así como vos lo decís, no había demasiadas rispideces, pero bueno, habrá esta semana tratamientos que vamos a dar cuenta dentro de un rato, por ejemplo la ley del proyecto de ciencia para 2030, que pareciera tiene un acuerdo de parte del titular de la comisión, que es Facundo Manes, con de la UCR, con el sector del Frente de Todos. Sí. Esta semana se va a exponer y bueno, pareciera que sale el dictamen favorable. Sería una situación bastante interesante, porque es una cuestión transversal y que de alguna manera lleva a un acuerdo que pueden ponerlo. Estaba leyendo un artículo de nuestro compañero José Di Mauro en el Parlamentario que decía que se aprobaron en los últimos años 33 leyes, 33 vinculadas al tema de la salud. Sí. Lo que venimos reiterando a lo largo sí. de los programas, bueno, pero ponerlo en números realmente me parece una cuestión muy valedera, muy interesante. Totalmente. Bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado, ¿les parece bien? Y ahora seguimos debatiendo sobre las cosas que se vienen. Desde la provincia de Formosa saludamos al diputado Carvajal. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, buenas tardes. Diputado, bueno, ahí estaba viendo en términos generales las comisiones que usted integra y tratamos, obviamente, que las primeras preguntas tengan que ver con eso, con esas temáticas. Usted, digamos, de todas las comisiones que integra, es el secretario de la Comisión de Justicia, se reúne o se avanza en el juicio político a los jueces o en las causas para ver si se puede llevar adelante el juicio político a los jueces. Hasta acá, ¿qué le parece que ha quedado expuesto en cuanto a el manejo o desmanejo de la obra social de la justicia, del que seguramente usted ha sido afiliado o es afiliado, no lo sé? ¿Y qué le parece que son los capítulos que se vienen, que son los más sensibles, ¿no? Los de coparticipación y la cuestión del Consejo de la Magistratura, sobre lo que usted también sabe mucho? Sí. A ver, en primer lugar, aclaremos, yo soy miembro de la Comisión de Justicia que no está funcionando cuando es la que tendría que estar funcionando, porque es donde deberíamos estar discutiendo qué reformas le vamos a hacer a la Corte Suprema, por ejemplo, para que empiece a funcionar mejor. Se me ocurre, por ejemplo, reformar la Ley 48 para discutir los límites de su competencia. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en establecer y legislar un modelo de funcionamiento de la Corte a través del juicio por audiencias. Se me ocurren, por ejemplo, normas que reglamenten y limiten el modo en que históricamente ha funcionado la Corte en cuanto a los pases de los expedientes, cuestiones que deberíamos estar discutiendo en justicia y que no estamos discutiendo porque la Comisión de Justicia está parada hace mucho tiempo. En vez de esto estamos discutiendo el tema de la obra social del Poder Judicial, que lo que puedo decirte, como decir, fui usuario y cuando llegué me di cuenta que había algo que estaba funcionando muy mal en la obra social desde hacía muchos años y me llamaba la atención la complicidad y el silencio que había de todos los sectores, incluidos los sindicatos, que nadie decía nada frente a una obra social que tenía su personal en negro, porque eran todos contratos precarizados, situación de que seguíamos trabajando con autorizaciones en papel y para autorizarte una orden tenía que llevarles el recibo como si estuviéramos en el siglo XX y no en el siglo XXI. La verdad que una situación de antigüedad que era verdaderamente intolerable, que por supuesto había que corregir y que me parece que tiene muy poco que ver con lo que debería ser un juicio político que deberíamos estar discutiendo el rol institucional que ha cumplido la Corte y no esto que en todo caso debería haberse discutido en el ámbito de la justicia penal, pero me parece que sobradamente tiene que ver, muy poco tiene que ver en realidad con lo que son los motivos por el cual se está censurando a la Corte. Respecto a las causas, la cuestión de coparticipación, etcétera, bueno, no sé por qué nos preocupa tanto que la Corte se haya metido en la cuestión de la coparticipación de la ciudad y sin embargo todos aplaudimos, y me incluyo, cuando en el año 2015
la Corte modificó todo el sistema de coparticipación federal en beneficio de las provincias. Sí, recordemos cuando hizo lugar a las acciones de las provincias de Santa Fe, etcétera, que obligó al gobierno nacional a reconfigurar la distribución de fondos del Estado Nacional, que hace que hoy las provincias sean supervitarias, salvo las pésimamente mal administradas, y el Estado Nacional sea deficitario. Ahí no nos molestó la intromisión de la Corte en esto, y luego cuando se trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí molesta. En conclusión, voy a decir lo mismo que digo siempre: el juicio político es una gran pantomima que lo único que sirve es para expresar la disconformidad del gobierno, que no le gusta que haya jueces independientes, que prefiere, y lo han dicho y así lo verbalizan, juicios que no controlen al poder. Y nosotros creemos que los jueces tienen como misión constitucional controlar al poder. Y Fernando, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda, buenas tardes. Hola María. Puntualmente, a ver, el tema de otra de las causales que fue la última que se incorporó, que es la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. Vos en este momento estás avanzando también una denuncia para evitar la reelección de Gildo Infran en Formosa. ¿Qué mirada tenés respecto a la decisión de la Corte de intervenir en las elecciones provinciales tan pocos días antes de que se llevaran a cabo? Puntualmente, si merece avanzar en un juicio político, pero bueno, en el análisis sobre ¿qué implica tantos días antes? Tan pocos días antes, gracias, haber intervenido. Tan pocos días antes. A ver, esta cuestión ha sido duramente criticado, es decir, siempre le pedimos a la justicia celeridad en la resolución, y cuando se actúa con celeridad nos quejamos porque es muy rápido. Lo cierto es que en los procesos electorales no hay forma de avanzar si no es cuando el proceso está en marcha. La verdad es que históricamente todas estas malas interpretaciones que se han hecho de las constituciones provinciales jugaron justamente con ese tema, es decir, desde que vos oficializás la lista hasta que llegás a las elecciones tenés 30 o 60 días, en lo cual normalmente, siguiendo cualquier trámite ordinario, no hay posibilidad de que vos tengas un pronunciamiento de la justicia en amparo de los derechos. Como eso pasaba, ¿qué hicieron los gobernadores y vicegobernadores de hace décadas? Y digo, comenzando desde Angelós, que fue el primero que lo hizo, y lo digo porque era un radical, pero que fue el primero que hizo la interpretación del tercer mandato, todos siempre especularon con que no hay tiempo para que la justicia se meta. Algo así como no hay tiempo, lo hago igual, total, la resolución no va a llegar nunca. En este caso, la Corte, yo creo que con valentía y con decisión institucional, lo que dijo es, nos vamos a tomar el tiempo para analizarlo. Y no pasa nada, porque esta suspensión del proceso electoral está sucediendo a 6 meses del mandato, de la finalización del mandato. Así que, así como los gobernadores especulan y dicen, bueno, hago las elecciones en mayo, en junio, en abril, en agosto, de acuerdo a lo que les interesa a ellos, con criterios puramente políticos, en este caso eso les juega en contra, porque lo cierto es que anticipan tanto las elecciones que da tiempo. Mira, si nosotros ahora si la Corte decidiera suspender las elecciones en Formosa para tener tiempo en resolver esta anomalía de una 10ª reelección de Gildo Infran, tenemos todavía 5 meses por delante antes de que esto pueda tener un impacto desfavorable, que sería llegar al 10 de diciembre sin que hubiéramos realizado las elecciones de gobernador. Entonces, es lógico que la Corte, para poder intervenir de manera efectiva, tiene que actuar con la celeridad y debe hacerlo en el proceso electoral una vez que está perpetrado el acto que justifica la intervención. Nosotros hicimos una acción que se llama meramente declarativa antes de que Gildo Infran presentara su candidatura, pero sabiendo que lo iba a hacer. El día en que él presentó su candidatura, se consolidó la situación jurídica, recién ahí pedimos la medida cautelar que se resuelva. Y obviamente estamos a menos de 30 días de las elecciones. Y la Corte ahora va a tener que decidir si lo resuelve ahora o simplemente, y es una opción, decide igualmente avanzar con las elecciones y resolverlo en otro momento, y ahí veremos cuáles son las consecuencias jurídicas de esto. Lo razonable sería que lo decida ahora. Para de acá evitar 30 días, dijo, que se vaya ¿no? una elección.
Faltan 30 Claro. días. Listo, está bien. Y el 25 menos, porque el 25 de junio son las elecciones. Está bien. Diputado Carvajal, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Walton. ¿Cómo te va? Bien, consultarle, porque con respecto a lo que plantea, a la observación sobre una nueva presentación como gobernador del Gildo Infran, allí lo que, según dicen desde el Frente de Todos, bueno, que la Constitución local permite efectivamente la reelección indefinida. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer, ¿hay constituciones que sean buenas y constituciones que sean malas, o resoluciones de la justicia que sean buenas y aquellas que sean malas? A ver, permitime responder primero lo segundo. Claro que hay resoluciones buenas y malas. Lo que no hay es resoluciones judiciales que puedan no acatarse. Esta es la cuestión. Hay buenas y malas, y hay susceptibles de crítica, y hay remedios para las malas resoluciones judiciales. Lo que nadie puede hacer si pretendemos vivir en Estado de Derecho es decir, esta es buena y la cumplo, y esta es mala y no la cumplo. Ese es el problema del gobierno nacional. Respecto a lo otro que decía, te voy a corregir, perdóname, pero debo hacerlo. La Constitución de la provincia de Formosa no habla de reelección indefinida. Textualmente, la Constitución de Formosa dice: el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos. Punto. Se ha interpretado que eso implica una reelección indefinida. Ahora, lo cierto es que el principio general de las reelecciones no es la indefinición, es al revés. Todas las reelecciones siempre son restrictivas. De hecho, tanto la Constitución Nacional como la mayoría de las constituciones provinciales, cuando comenzó la democracia en el 83, establecían un solo mandato. Excepcionalmente, con reformas constitucionales, se autorizó un mandato más. ¿Sí? Esa es la regla general. La regla es restrictiva, la regla no es la indefinición. Por lo cual, no es cierto que nosotros estemos planteando la inconstitucionalidad de la Constitución provincial. Nosotros estamos diciendo que la interpretación que han hecho las autoridades locales de esa Constitución, al entender que puede ser reelecto de manera indefinida, esa interpretación es lo que es inconstitucional. Diputado, y digamos... Y que además... Perdón. Y que Sí, sí, te escucho. No, complete porque estaba terminando una No, una te idea. decía que además hay algo más grave todavía. Además de ser inconstitucional, viola el Pacto de San José de Costa Rica, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva Caso Colombia del año 21, dijo: establecer regímenes de reelección indefinida conlleva violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, con prescindencia de la discusión interna de derecho local que nosotros podemos tener como país, estamos obligados a respetar las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de manera incuestionable está dicho de que autorizar reelecciones indefinidas viola los derechos humanos de los ciudadanos. Por lo cual, esta es la verdadera diferencia que hay entre el caso Formosa y el caso San Juan. Que en Formosa, este régimen que tenemos de un gobernador que va por su 10ª reelección viola los derechos humanos de los formoseños. Sí, yo lo que le quería preguntar es, digamos, desde el punto de vista de una mirada más política o del análisis político o hasta sociológico, digamos, ¿qué fenómeno cree que es el que sucede a donde hay una Argentina que, bueno, está rondando casi voy a ser exagerada, pero no tanto, los 2 dígitos de inflación y sin embargo, digamos, uno recorre las provincias y ve que, sobre todo en el mapa electoral, ve que los ciudadanos terminan eligiendo siempre los oficialismos y uno podría pensar que esto es propio de, ratificaciones de líderes políticos o tal vez responda a otro tipo de cuestiones que son las que me gustaría analizar con usted, porque yo me resisto un poco a creer que es porque hacen todo bien, porque la gente no está tan bien. Entonces, también las cosas no están hechas. Sin embargo, siempre terminan ahí cierto de hecho, usted se refería a Infran, pero ¿cuántos otros nosotros hemos contado que están por su... casi en casi todos los casos fueron por la reelección y es gente que es siempre la misma, ¿no? Si no son ellos, son sus hijos, pero son siempre más o menos los mismos.
Sí, está claro que la verdad que no me atrevo a hacer un análisis sociológico porque no está en mi área de experticia. Te puedo hacer una lectura política de lo que sucede en la provincia de Formosa, que honestamente creo que no es trasladable a otras provincias, porque nosotros tenemos una situación diferente donde tenemos un gobierno de corte autocrático, donde una herramienta esencial de los triunfos electorales, no digo que el único, pero sí una herramienta, es el miedo y la presión que se ejerce sobre los ciudadanos. Entonces, me parece que desde ese lugar, en el caso de Formosa, tenemos algunas particularidades. Lo otro, la verdad que supongo que tiene que ver con las fallas que presenta nuestro sistema democrático, que en 40 años no hemos logrado generar una alternancia que realmente haga que el sistema vaya mejorando en su calidad institucional. Está muy claro de que nuestro problema como país hoy más que nunca es la falta de calidad institucional. Sí, en este momento muchos de los problemas que tenemos, la falta de confianza pública en las instituciones tiene un impacto en la economía y en la macroeconomía. Entonces, claro, este combo de caída en la calidad institucional me parece que explica de alguna manera por qué nuestros sistemas electorales no están funcionando del todo bien. Sí. Y agregaría, y con esto termino, que nuestros sistemas electorales son extremadamente tortuosos y esto tiende en general a beneficiar a los oficialismos. Los sistemas de listas colectoras, los sistemas de ley de lema, la inexistencia de boleta única, todo ese sistema electoral tan caro y tan costoso hace que la competencia nunca sea igualitaria entre el oficialismo y la oposición, porque hacer campañas en este país es extremadamente caro y además tenemos yo diría, clandestinizado el financiamiento de la política. Ajá. Y le hago, no sé si alguien quería hacer alguna pregunta en este sentido. Sí, en ese sentido, pensando la dificultad que a veces tienen las oposiciones, ¿no? En las elecciones. En simultáneo vemos el crecimiento de una figura que se autodenomina a sí misma como anticasta y antipolítica y antisistema, como es Javier Milei, que está creciendo en las encuestas. ¿Qué análisis haces vos respecto a... porque muchos de los votos que está captando no solamente son del Frente de Todos debido a la situación económica y la crisis y la inflación, sino son votantes del propio Juntos por el Cambio. ¿Por qué crees que está juntando también votos de ese lado? Porque claramente hay un cansancio social con respecto a las malas prácticas que tenemos los políticos. Me tengo que incluir, por más que he tratado de cambiar esto y vengo luchando contra estas cuestiones, pero lo cierto es que las malas prácticas de la política hacen de que haya muchos ciudadanos que están cansados, sumados por supuesto a que sienten que el sistema no le está dando respuesta de la manera debida. Entonces, este combo hace de que los ciudadanos muchas veces busquen quien critica con más fuerza al sistema y encuentren simpatía en esa posición. Ahora, la verdad es que no podemos esperar que Milei cambie, porque él es lo que es y le va bien. Creo que somos los que somos dirigentes políticos y tenemos realmente vocación democrática, republicana y de transformación, somos los que tenemos la obligación de hacer nuestro mayor esfuerzo para mostrarle a la sociedad que hay políticos que pensamos y actuamos de manera diferente. Si no logramos hacer esto, lamentablemente, estas salidas por fuera del sistema no van a ser solamente una anécdota, sino que van a tener éxitos electorales, lo cual va a ser una nueva desilusión y un nuevo fracaso, porque convengamos que Milei no puede solucionar ninguno de los problemas de este país, solo tiene capacidad de agravarlos. Pero si los políticos, los que verdaderamente queremos hacer las cosas de otra manera, no logramos ganar espacios, lo cierto es que ese riesgo potencial existe. Bien. Diputado Carvajal, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros y, bueno, preguntarle por último, ¿usted cree que existe la posibilidad que esta semana haya sesión? No, por la información que tengo, yo no veo ninguna posibilidad de que haya sesión. La verdad es que estamos todos, en todas las provincias, muy enfrascados en los procesos electorales. Esto es una realidad política insoslayable.
Si vamos a tratar los temas que se están hablando, escuchaba la presentación de ustedes, que son temas que parece que buscamos dónde no nos vamos a pelear y eso traemos a la sesión, me parece un infantilismo. Claro. Yo creo que hay problemas verdaderamente urgentes que tenemos que resolver. Por ejemplo, ley de alquileres, por ejemplo, los créditos UVA, que requieren una intervención inmediata del Congreso, porque si nosotros no tomamos decisiones en ese sentido, toman decisiones los jueces, toman decisiones los que firman contratos, y claramente ahí deberíamos estar buscando los consensos y no buscar consensos donde estamos de acuerdo. Claro. Lamentablemente, esto es lo que está muy dificultoso de alcanzar consensos en los temas conflictivos. Sí. Gracias, diputado, le agradecemos mucho. Ha sido un gusto, gracias. Chao, hasta la próxima. Está el diputado Carvajal de la provincia de Formosa. Y ahora se está llamando Lu Fernández con una actividad que se está desarrollando en el Salón Delia Parodi, entiendo. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Meli, compañeros y por supuesto a toda la audiencia de Diputados Televisión. Buen inicio de semana, luego de este fin de semana largo. Arrancamos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación con mucha actividad. Se espera que va a haber mucho movimiento en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y en este momento a mis espaldas se encuentra el Salón Delia Parodi, donde se está desarrollando un encuentro de mujeres parlamentarias, mujeres del país boliviano y del país argentino. Hay aquí presente diputadas y senadoras de ambos países, donde están compartiendo una agenda bastante extensa, exactamente experiencias, una agenda, un debate muy focalizado en lo que es la perspectiva de género. Esta reunión arrancó cerca de las 11:30 de la mañana y se espera que culmine alrededor de las 14:30, 15 horas. Seguramente que luego vamos a estar charlando con alguna de las protagonistas. Por el momento, ¿quiénes se encuentran aquí diputadas presentes? Algunas de ellas son la diputada Jutrovit, la diputada Souto, la diputada Moisés, entre las que pude ver que están presentes aquí, y también la diputada Macha, aquí en este encuentro de mujeres bolivianas y argentinas. Y te cuento un poco en qué va a consistir esta agenda. A las 11:30, entre las 11 y 11:30 se realizó la apertura institucional. Entre las 11:30 y 12:30 se abordó, podríamos decir, un módulo denominado Desafíos de la Democracia Paritaria. Recordemos que nosotros aquí en Argentina tenemos una ley de paridad, que es una ley muy importante que permitió que muchas mujeres empiecen a ocupar cargos legislativos. Recordemos que la ley de paridad es la que establece de que tiene que haber una alternancia en las listas de candidatos legislativos, tanto para diputados o senadores nacionales, también para las provincias y también para los consejos dentro de los municipios, donde tiene que respetarse esa alternancia de hombres y mujeres. ¿Y en Bolivia módulo, pudiste averiguar si existe la ley de paridad de género? Todavía no pudimos averiguar porque no pudimos ingresar a escuchar, a ver efectivamente cómo consiste el debate, pero seguramente que cuando termine aquí la jornada vamos a poder preguntarles. Una muy buena pregunta, Meli, así que vamos a preguntarle eso seguramente a alguna diputada que pueda estar compartiendo con nosotros. Ese fue el primer módulo que abordaron entre las 11:30 y 12 del mediodía. Entre las 12:30 y 1:30 también se abordó otro módulo que tiene que ver con violencia política por motivos de género en el ámbito parlamentario, específicamente en el ámbito parlamentario. Recordemos que, bueno, que en nuestro país hay muchos antecedentes en el último tiempo, lastimosamente, de violencia política. Bueno, pero específicamente lo que se va a abordar en este módulo tiene que ver con el ámbito puro y exclusivamente parlamentario, cómo se desenvuelven las mujeres dentro del ámbito parlamentario y el tipo de violencia al cual se exponen, ¿no? Claro, exactamente, porque, digamos, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Por un lado, si tiene que haber una ley de paridad es porque eso de manera natural hasta aquí no se ha generado. Y es una forma de violencia, en definitiva, que para las mujeres haya sido siempre más esforzado el camino parlamentario o el camino de la política, de la representación política. Y por otra parte, nosotros tenemos, como bien decías vos, distintas experiencias de distintas diputadas y senadoras. Lo hemos hablado muchas veces con Luciana Pecker, ni que hablar la vicepresidenta de la Nación, pero vamos a concentrarnos en el ámbito parlamentario de personas que han sufrido en carne propia la violencia política. De hecho,
todos recordarán ese episodio tan desagradable que sufre la propia titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, cuando, por ejemplo, ella reiteró varias veces que quería que le dijeran presidenta, no que quería, que ella era la presidenta y le seguían diciendo presidente, y entonces se dijo, bueno, diputada, y era Milei. Seguramente se acordarán de ese entrecruzamiento, también el que tuvo, creo que fue con Ritondo, que generó también una situación sí, muy inclusive el hecho de que no la hayan aceptado, con Iglesias también. Inclusive el hecho de que no la hayan votado para ser presidenta de la Cámara y que esté ejerciendo el cargo en función de la continuidad que sostiene el Frente de Todos como primera minoría, porque no hubo una validación por parte de la oposición. Raúl Negri fue, me acuerdo, en aquella sesión que llevó la voz cantante de parte de la oposición, diciendo que nos está demostrando que usted no es una persona que pueda tener las cualidades para ejercer ese cargo. O sea, de alguna manera está a la vista, me parece, esa situación. Sí, ahí vos decías, o lo mencionabas a Iglesias, y yo me acuerdo también en su momento dos cuestiones que sufrieron otras diputadas. Por un lado fue Tolosa Paz, que yo no sé si fue en el ámbito parlamentario o fuera del ámbito parlamentario, que creo que fue Iglesias que le dijo, bueno, lo que pasa es que usted es linda y con una mujer así no se puede discutir, no se puede debatir. Y en la otra experiencia fue la diputada Propato, creo que Agustina Propato, que también estaba exponiendo la comisión y también la descalificaron por ser la esposa de. Claro, usted dice tal cosa porque es la esposa de, cuando un varón nunca le dicen usted es el esposo de. Y además yo creo que en el caso particular de Bolivia... Son todos tipos de violencia machistas. Claro, sí. Y en el caso en particular, yo creo que, por supuesto, acá en nuestro país existen a la orden del día la cuestión, de alguna manera, que traen los pueblos originarios, de la sumisión, del lugar que ocupa el patriarcado. Creo que eso es mucho más evidente en Bolivia, en Perú, en Ecuador, donde las mujeres tienen que hacer, si acá hacen un esfuerzo enorme, en esos países debe ser elevado a la enésima potencia para que puedan alcanzar algún tipo de equivalencia con lo que hacen efectivamente, o lo que hacemos los hombres a diario en cada uno de esos países. Sí. Exactamente, y siguiendo un poco la línea de lo que decía el compañero, Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más está avanzado en legislación que tiene que ver con perspectiva de género, con derechos de la igualdad, con respetar la diversidad. Es uno de los países pioneros en Latinoamérica en respetar los derechos de las diversidades también. Que, a ver, una cosa es, podríamos decir que existen los derechos, pero eso no quiere decir que la violencia haya desaparecido total y completamente. Llevémosla al ámbito parlamentario que estamos viviendo, que estamos hablando específicamente en este momento, ¿no? De acuerdo al foro que se está desarrollando aquí en el Salón de Elia Parodi. Pero los ámbitos de violencia machista se siguen viviendo en todos los aspectos, en todos los sentidos. Vos lo mencionabas, Meli, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, también fue una de las mujeres que vivió actos de violencia. Hubieron muchísimos hombres que se refirieron a lo largo de la historia, a lo largo de los años, de manera violenta y machista también contra ella. Lo mismo sucedió aquí con Cecilia Moró y con otras presidentas, con otras diputadas y también senadoras, como bien ustedes lo estuvieron abordando y contando. Entonces, está muy bien que tengamos las leyes, pero también hay que seguir trabajando, profundizando, concientizando, hasta que en algún momento esta cultura machista se termine de desaparecer completamente, porque al día de hoy las diputadas y los senadores tienen la misma calidad, el mismo peso, fueron electas de la misma forma que muchos hombres que integran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores dentro de este Parlamento, y por lo tanto requieren el mismo respeto, el mismo diálogo en condiciones de igualdad, no por su simple condición de ser mujeres, estar descalificándolas o tratando de callarlas de alguna manera. Bueno, tiene que ver con una cuestión muy cultural también de muchísimos años, donde esta Cámara de Diputados estuvo siempre presidida por hombres. Incluso podríamos decir que es el momento histórico en el cual tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja están presididas por dos mujeres. Es algo que nunca había pasado en la historia argentina. Bueno, y esto va marcando un poco el rumbo hacia el cual sigue nuestro país, con todas las leyes que tengan que ver con perspectiva de género, bueno, con cuestiones de respetar los derechos de la diversidad, respetar los derechos de las mujeres, de la igualdad por sobre todas las cosas. Y siguiendo un poco esa línea, Meli, también déjame contarte que entre las 13:30 y las 14, que es el último módulo que deberían estar debatiendo en este momento, tiene que ver con el monitoreo del presupuesto público con perspectiva de género. El tema del presupuesto público con perspectiva de género es algo que se viene hablando mucho en el último tiempo, ¿no? Porque es poder tener en cuenta justamente esta perspectiva de género
género y poder destinar los recursos necesarios para poder paliar esta situación, ¿no? Por ejemplo, sacándolo del ámbito parlamentario, llevándolo al punto de la violencia de género que viven todas las mujeres. Bueno, es importante contar con un presupuesto con perspectiva de género para poder tener las herramientas necesarias y también poder ayudar a que los índices de femicidio que tiene la República Argentina cada vez vayan disminuyendo. Por eso es importante también debatir la perspectiva de género que tiene que tener el presupuesto, no solamente un presupuesto nacional, el presupuesto de un parlamento, del Consejo Deliberantes de cualquier municipio, de cualquier provincia. Entonces, son temas muy importantes y que se van metiendo claramente con la cuestión coyuntural, ¿no? Lu, quédate ahí en cuanto tengamos novedades o alguien con quien podamos hablar que esté participando de este encuentro parlamentario. Sería muy sustancioso poder hablar, sobre todo si pudiéramos hablar con alguien de Bolivia para poder justamente establecer comparaciones respecto de las leyes que aquí evidentemente han sido o han ido a la vanguardia de las políticas de género. Pero nos quedamos con este tema justamente. Te despedimos y volvemos con vos cuando lo indiques. Gracias. Nos quedamos justamente con esta cuestión. Dale, ¿no? gracias a ustedes. El paquete de leyes vinculado a la perspectiva de género y a las minorías. En un rato vamos a estar conversando, porque en este Parlamento, por ejemplo, hubo una ley por excelencia, faltan muchas y de hecho gran parte del temario está vinculado a esto, por ejemplo, con las tareas de cuidados, pero me quiero referir a la comunidad travesti trans, a donde en esta ley, en este Parlamento se ha aprobado una ley que les cambió la vida. Definitivamente esa ley tiene que ver con el cupo travesti trans para que puedan tener un trabajo formal y registrado en alguna dependencia del Estado. Esto cuando se aprobó y cuando se escuchó en ese sentido las realidades y particularidades de este grupo, de este colectivo de travestis y trans, realmente con lágrimas en los ojos nos explicaban por qué esta ley les había cambiado la vida. Y de hecho en un ratito María nos va a contar por qué se está tratando de debatir o de avanzar con una reparación para este colectivo. Pero eso lo vamos a trabajar en un ratito porque ya nos vamos a nuestra segunda nota. Desde la provincia de Jujuy saludamos al diputado Ferreira, Julio Ferreira. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlos, buenas tardes. Bien, igualmente, un gusto para nosotros. Hace mucho que no conversábamos. Estábamos hablando, diputado, a mí me interesa su punto de vista justamente porque veníamos hablando de distintos temas, pero decíamos que por alguna razón, me gustaría su mirada en este sentido, de todas las elecciones que se vienen realizando, en cada una de las provincias se viene confirmando a los oficialismos. Y esto no necesariamente significa que los que ya han tenido la oportunidad de gobernar hayan hecho las cosas bien, sino que tal vez responde a otro tipo de cuestiones que quedan ahí ratificados y hasta a veces, según la constitución de cada provincia, aferrados al poder. ¿Usted qué piensa, qué opina, qué impresión tiene sobre esto? Mire, acá en Jujuy, el resultado de la elección, que fue absolutamente favorable al oficialismo, a nosotros nos sorprendió particularmente porque el resultado de la elección no tenía nada que ver con la opinión de la calle. Nosotros tuvimos reuniones con médicos, con la policía, con los maestros. Eran todos quejas de distintos calibres por el maltrato, por los bajos sueldos. Y realmente nos sorprendió el resultado, más allá de algunas cuestiones que nosotros las ponemos en tela de juicio. Estamos tratando de que se ha hecho una presentación a la Suprema Corte para que abran las urnas, porque han habido algunas que se abrieron. Nos encontramos con votos, digamos, que no se utilizaron dentro de la misma urna, algún sobre con dinero adentro. Se utilizaron, digamos, el aparato que se movió fue monstruoso. Se pagaron votos, autos, cosa que a nosotros, por supuesto, nos pasó por arriba. No considero que perdimos. Nosotros nos pusimos en la tarea de ofrecerle a la comunidad de Jujuy una alternativa diferente. Y bueno, la opinión de la gente fue diferente. Votó a quien supuestamente no los trataba bien, que los sueldos, que esto, que el otro, pero el resultado de la elección
fue el que fue y bueno, hay que aceptarlo como tal. Sí. Digamos, ¿y usted cree que ahí pudo haber habido alguna especie de fraude, de manipulación, digo, por el tema de que está pidiendo que se abran las urnas? Mira, acá el único medio que no es oficialista, que es el Canal 2 de Jujuy, tuvo, digamos, comentarios absolutamente desfavorables al tema de las elecciones, ¿no? Pero si la Corte va a autorizar o no la apertura de urnas, no lo sabemos. Pero sí le puedo decir con absoluta seguridad de lo que hablo. Si no se cambia el sistema electoral, van a ganar siempre los poderosos. Claro. Los que no tengamos recursos no tenemos ninguna posibilidad por más que tengamos el mejor programa de gobierno. Claro. Nosotros hicimos un programa de gobierno, lo dimos a conocer, pero ni siquiera teníamos los medios para poderlo publicitar. Entonces, bueno, con el sistema actual, digamos, de elección es muy difícil. Por otra parte, acá en Jujuy, al contrario de todos los otros lugares, acá el piso para poder entrar se toma no sobre el total de votantes, sino sobre el total del padrón electoral. Por ejemplo, ahora en la elección de Jujuy más de 100.000 personas no votaron, pero para el sistema Sí. toman el total de votos del padrón y por supuesto eso aumenta la cantidad de votantes que harían falta para poder hacer piso. Claro. Por otra parte, en todas partes el piso es del 3%, acá en la provincia es del 5%. Es decir, todo está hecho para que ganen siempre los mismos, que son los poderosos. Los demás, por más que tengamos un programa de gobierno que erradique la corrupción, que es lo que pretendíamos nosotros, muy difícil llegar, muy difícil. Y, diputado, ¿cómo está? Acá María Cafelata lo saluda. Buenas tardes. Un gusto saludarlo, buenas tardes. Cambiar el sistema de voto. En la Cámara de Diputados se han presentado infinidad de proyectos en esa línea, desde la boleta única de papel, de cambiar al voto al sistema electrónico, propuestas también para eliminar las PASO. ¿Por qué lado cree que habría que ir y avanzar y modificar en el sistema de voto actual? Sabiendo, ¿no?, que en años electorales no se puede avanzar, pero bueno, pensando a futuro. Mire, el tema de boleta única sería el que permitiría, digamos, poner en igualdad de condiciones a todos, excepto en el manejo del contacto con la gente, que aquel que tenga más dinero tendrá más posibilidad de visitar a los votantes. Pero con el sistema de voto electrónico de boleta única, eliminamos el tema de los fiscales, que es un problema serio para los que no tienen recursos, no hay posibilidad de pagar lo que se paga por fiscales, imposible, no se tiene tanto dinero. En este caso, acá en Jujuy, pero el pago que se hizo superaba todas las posibilidades que podíamos tener nosotros. El sistema hay que cambiarlo porque de lo contrario siempre van a gobernar los mismos. Y además creo que no puede haber en un país que es uno solo, porque el país es uno solo, si bien tiene provincias, es un solo país, no puede haber sistemas electorales diferentes, que en algunos casos se vota de una manera, en otra. Tiene que haber una uniformidad en el tema de la votación, en el periodo de duración, por ejemplo, de los mandatos. Acá en Jujuy, por ejemplo, le doy un ejemplo. En Jujuy, la Carta Orgánica Municipal establece 2 periodos consecutivos. El intendente que ganó, del cual no digo nada como persona, le tengo aprecio, o sea, no es nada contra del intendente, pero va para el 5º mandato con esta última elección. Y la Carta Orgánica dice 2 mandatos. ¿Con qué criterio se manejó ahí la justicia electoral? A nuestro candidato, al doctor Snope, lo eliminaron por ser cuñado del gobernador, que está previsto eso. Pero nosotros ignorábamos que el gobernador se casó. No lo sabíamos. Porque si hubiéramos sabido eso, no lo poníamos de candidato a Guillermo.
Nos enteramos cuando nos impugnaron la lista. Y yo no pude reemplazarlo porque yo ya había sido aprobado como intendente municipal. Así que, de todas maneras, hay que cambiar el sistema, porque de lo contrario, nunca va a haber posibilidad de que los que no tienen recursos lleguen. Pero Y por boleta ahí pueden única, tener- perdón, fue limitada, fue todo el Frente de Todos el que se opuso a la implementación de la boleta única de papel, digamos. El frente que usted integra fue el que impidió que eso pudiera avanzar. Yo soy del frente de todo. Eso no implica de que no tenga una opinión en relación a la votación. La votación con lista única o con voto electrónico le pondría en igualdad de condiciones a todos. Pero ahí ¿qué En tal? cambio, ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado Ferreira. ¿Cómo está? Hola, Fabián buenas tardes. Waldman lo saluda. Recién hablábamos con el diputado formoseño Carvajal, que de alguna manera expresaba una situación similar a lo que ocurre en la provincia del norte, en el sentido de, bueno, una limitación por parte de poder hacer cambios dentro de la provincia, en este caso, si no se recurre a la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿hay provincias a las cuales usted entiende que quizá el poder le presta más el oído que a otras? bueno, eso puede ocurrir en cualquier gobierno, que el poder le preste más atención a las que sean afines que a otras, eso es natural. El tema es un sistema electoral que nos ponga en pie de igualdad a todos. En pie de igualdad a todos. Ahora, por ejemplo, algunas cuestiones que se han presentado y que está en cuestionamiento la opinión de la Corte, ha sido porque los candidatos contradecían lo que establecía la propia Constitución provincial. Tiene que haber uniformidad desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca en Jujuy, un sistema electoral igual, absolutamente igual para todos. Evitar también eso de que algunos se entronicen de por vida en el cargo. No es bueno, yo soy justicialista, le aclaro, pero entiendo que el recambio es necesario. Y por otra parte, la tarea de gobierno, cuando se la toma en serio, es agotadora, es realmente agotadora. Diputado, quería saber cuál era su opinión en términos generales, sin ser parte por las comisiones que usted integra del juicio político a los jueces de la Corte, pero no sé si está siguiendo de cerca el tema, si bueno, le quedó alguna impresión de lo que se trabajó hasta aquí y sobre todo imaginar qué es lo que puede pasar cuando empiecen a hablar sobre el tema de la coparticipación. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué opinión? Bueno, la coparticipación tiene un sistema que la Corte no tendría nada que ver, porque el sistema de coparticipación está dado en función del número de habitantes de las provincias, así que eso no tenía una implicancia mayor. Ajá. De todas maneras, esta situación, digamos, de conflicto que tenemos con la Corte, no es buena para nadie y habría que buscar algo que nos permita salir de esta situación, que es muy delicada. No voy a anticipar una opinión si tiene razón la Corte o si tenemos razón nosotros. Claro. Pero lo que sé es que es perjudicial para todos. Es necesario que el Congreso funcione. Tenemos temas importantes para tratar y es necesario normalizar el funcionamiento del Congreso. Y esta situación, digamos, con la Corte está trabando prácticamente el funcionamiento. O sea que, a ver, si no entiendo mal, ¿usted le parece que por ahí es una suerte de pérdida de tiempo este juicio político que se trata de encauzar contra la Corte porque demora el debate en otros temas que para usted son más urgentes? Mire, le voy a dar dos ejemplos para no ser, digamos, no decir que me inclino por uno o por otro. A ver. Si tuviera razón la oposición, cuando el tema vaya al Congreso, no tenemos la mayoría necesaria para hacerlo aprobar. Y si tuviéramos razón nosotros, cuando vaya al Congreso, tampoco vamos a tener los números para hacerlo aprobar. Entonces, prácticamente estamos desgastando esfuerzos para algo que no va a terminar en nada. Porque así va a terminar en nada.
Y aunque sirva para poder ventilar cosas como las que nos enteramos de la obra social, por ejemplo, ¿tampoco le parece ahí efectivo? No. Mire, yo creo que las cosas hay que ventilarlas siempre. Sí. De un lado o de otro no tiene que haber privilegio, ese es el punto. Si alguien comete una falta, sea del lugar que sea, eso se tiene que juzgar, se tiene que poner en conocimiento. La ley tiene que ser absolutamente pareja para todos. Claro. De lo contrario no sirve. Acá los argentinos tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar. Porque si no, mire, yo le voy a dar un ejemplo, no tiene nada que ver, pero le voy a dar un ejemplo. A ver. Yo vivo en una localidad que se llama San Pedro, acá a 70 kilómetros. Sí. Y están reparando la ruta, que dicho sea de paso, hace 2 años que está paralizado por falta de pago. Entonces el camino está cortado con tachos de combustible. En fin, es un desastre. Sí. Supuestamente se puso un letrero velocidad máximo 85 kilómetros por hora. Yo fui a San Pedro el fin de semana anterior y yo no soy transgresor por naturaleza. Yo no soy de tener multa ni falta, no me gusta. Yo no vi el cartel de velocidad máxima. Lo vi hacia lo lejos, al del radar. Miré el velocímetro, iba a 95 kilómetros por hora y seguía a la misma velocidad porque pensé que estaba dentro de lo normal en una ruta, que son 110 kilómetros. Sí. Cuando llegué, me pararon, me hicieron el acta de infracción y me sugirieron que hablara con la superioridad en la policía para no pagar la multa, cosa que a mí no me pareció correcta, porque si a una persona de menores recursos... ¿Pero eso se lo dijeron porque se dieron cuenta que usted era diputado o porque sí? Sí, porque vieron el letrerito ahí de la libre circulación del vehículo. Claro. Mire, yo no vi el letrero de velocidad máxima, pero descuento de que si me lo dijeron es porque estaba. Claro. Yo vine a la seccional de policía al día siguiente, me presenté como cualquier hijo de vecino con el papel, ¿sí? Me hicieron la multa, la pagué y me fui. No me ocupé de decir que soy diputado nacional para eximirme de la multa. Usted cometió una infracción y se hizo cargo de eso. Y consideré que tenía que pagarla. Ahora, diputado, ¿cómo ve, habla usted específicamente de privilegios? ¿Cómo ve el hecho de que los jueces no paguen ganancias, puedan trabajar hasta una edad indeterminada? El presidente de la Corte Suprema de Justicia maneje a su vez el Consejo de la Magistratura, porque creo que esas son las cosas, en definitiva, que a la gente, por más que no lo vea inmediatamente, le terminan generando una impotencia al funcionamiento de la justicia en general, la lentitud para llevar adelante causas que son cotidianas y diarias para todos los argentinos, digamos. ¿Eso no cree que tiene que ser evaluado? Estas son cuestiones que vienen de tiempos remotos y que por una u otra circunstancia, por conveniencia o no, nunca se la tocó. Y a mí me parece de que toda legislación debe contemplar igualdad para todos. Insisto, igualdad para todos. Porque más allá de la función excelsa que cumple la Corte, ¿por qué? Si hasta un jubilado que gana un poquito más de la mínima paga ganancia, ¿por qué no la va a pagar un juez de la Suprema Corte que tiene un sueldo importante? Pienso que hay que legislar no por la situación de hoy. Esto debe haberse legislado desde siempre. Bueno, si pero no se hizo hasta ahora. Claro. Por algo no se hizo. Pero no se hizo y alguna vez hay que hacerlo. Alguna vez habrá que hacerlo. Por ejemplo, el tema de la edad puede ser discutible porque en el caso de la edad, un juez de 80 años que se encuentra en buenas condiciones de lucidez mental es un juez importante con una experiencia muy, pero muy importante y puede ser de mucha utilidad. ¿Por qué vamos a decir que tiene que ser de 70 años irse? No, si está en buenas condiciones de salud mental, a lo mejor es conveniente que quede. No lo digo yo porque esté a favor de los jueces, le aclaro,
sino que puede ser la opinión de gente que esté en la justicia. Pero lo que sí debían pagar ganancias como la paga todo el mundo, estoy de acuerdo. Después, por ejemplo, aquellos jueces que dictan fallos que dejan mucho que desear, tiene que haber un consejo de la magistratura que juzgue con objetividad, y si el fallo no se ajustaba estrictamente a derecho, ese juez tiene que ser o suspendido o separado del cargo. Yo soy partidario de la justicia igual para todos. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Le mandamos un saludo grande y esperamos verlo pronto por aquí, por Buenos Aires, que eso significará que hay actividad y que seguramente alguna próxima sesión. Gracias. Bueno, yo mañana estoy por Buenos Aires. No sé si nos reuniremos, pero mañana estoy allá. Bueno, si usted ve luz acá dentro del canal, mándese y acá lo esperamos. Con mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, hasta la próxima. Chau, diputado, ahí el diputado Ferreira. Estará linda la cosa en Jujuy. Debe haber estado lleno de turistas. Lleno con de este turistas. Fin de semana. Yo creo que este fin de semana fue, ¿No? Sí, además con el previaje 4, Sí. me parece que efectivamente, salvo los que se fueron al exterior, La verdad. después todo lo demás no tuvimos, creo que algunos pudimos aprovecharlo. Luego volví hace una semana, no sé qué decir. Entonces, no, vos no tenías chance de utilizar ni el previaje. Pero estuvo ni muy bueno el fin de Mucha gente sí. Sí, mucha fue un gente lo fin de semana aprovechó, récord. creo que sí, el previaje ha dado muchos resultados. La crítica, por supuesto, de que siempre más o menos beneficia al mismo sector de la población, pero más allá de eso, la cantidad de trabajo que las genera provincias alrededor es muy buena. para esos sectores es muy bueno. Bueno, antes que se vayan ustedes, hacemos una pausa y aquí los esperamos. No nos tomamos ningún avión, estamos acá cerquita de ustedes. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Y nosotros vamos a meternos a escuchar la palabra de los distintos legisladores que pertenecen aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en este caso el diputado Alejandro Rodríguez, que hablaba respecto de los temas de una posible sesión. Vamos a ver qué decía. Fue presentado un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y tipificar hechos como aportación ilegal de armas de policías y la alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos
tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural, y yo creo que en ese sentido, hablamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Sí, muy bien. Bueno, estamos de regreso después de la pausa para seguir contándoles. Quería repasar la agenda parlamentaria. ¿Les parece una buena manera de ordenar este bloque? Yo apruebo. Bien. Tenemos mañana martes la Comisión de Mujeres y Diversidad, Comunicaciones e Informática, con un temón que es la violencia digital. Ahí se va a debatir alrededor de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Claro, es que también, a medida vamos avanzando como sociedad, también aparecen problemáticas que hasta acá no están reguladas ni legisladas. Por eso yo siempre digo que confío que en algún momento se va a generar una comisión vinculada a pensar las sociedades del futuro o del presente que todavía no están normatizadas. Y una de ellas es la violencia digital. Se avanzó mucho en todo lo que tenía que ver con la extorsión sexual, ¿no? Con estas fotografías de la vida íntima de las personas. Y aquí habían venido dos... Bueno, en realidad está inspirada en el caso de una mujer policía que se suicidó porque había sido extorsionada. Pobre hombre. Corten el micrófono a Fabi, que tosa, como estás como la gran mayoría, ¿no? El 80% está como diría Mirta, con la gripe. Pero bueno, que ahí No, todo bien. Bueno, no sé, comunícaselo a tu garganta. Si bueno, está bien, se lo voy a decir. No, te iba a agregar a esto. Decime. Que escuchaba el otro día a
a un miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, que en una entrevista radial, que mencionaba que van a venir dentro de poco a la Cámara de Diputados, porque ese es un tema que tienen que legislar. De hecho, en Inglaterra se están reuniendo las principales empresas que generan justamente este tipo de contenidos, porque todo el tema de la fake news y la historia cambiada es algo sobre lo que pueden influir de una forma muy, muy impactante. Recordemos, por ejemplo, digamos, bueno, muchos no lo habrán visto, pero la imagen de Francisco con la campera blanca esa inflable, no sé si se acuerdan. Sí, obvio. Y así está la discusión de que la inteligencia artificial puede cambiar el contenido de la historia. Sin dudas. Y ello requiere un debate muy, muy profundo por parte de la sociedad y tiene que limitarse, algo que, bueno, muchos no están a favor, pero de alguna manera me parece que se tendrá que limitar de qué manera se certifica que algo es fidedigno o no, porque en definitiva lo que vamos a estar discutiendo es eso. Exactamente. Bueno, ahora vamos a seguir con ese y otros temas que son muy interesantes, pero nos vamos para Río Negro, porque ahí nos recibe nuestro próximo invitado. Diputado Di Giacomo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, espero que me escuchen. Sí, lo estamos escuchando bien. ¿Usted nos recibe bien? Bien. Perfectamente, los venía escuchando con el tema de la inteligencia artificial, realmente un tema que puede ser utilizado en muchísimos sentidos, ¿no? Algunos de ellos muy negativos. Hoy en día se puede, y fíjense que estamos hablando en estos días de las famosas estafas por el WhatsApp, ¿no? Donde te llaman como para vacunar o cosas por el estilo y te quitan el WhatsApp y a partir de ahí le hacen pedidos a tus contactos de dinero y demás. Bueno, resulta que hay posibilidades por intermedio de uno de estos programas de no solamente imitar perfectamente la voz, que más que imitarla es hacer la voz de la persona, sino también, así como le pusieron una campera blanca a Francisco, te hacen la cara, o sea, en una base de la persona te hacen la cara, con lo cual podés aparecer en una llamada que sería una videollamada en la cual alguien puede estar pensando que sos vos y no sos vos. Pensemos además, yendo a otros extremos más negativos, lo que significaría utilizarlo, ¿no es cierto?, para extorsionar, utilizarlo para generar actitudes equívocas, fake news, que cómo serían desmentidas por el propietario cuando apareció su imagen y su voz diciéndola. O sea, creo que hay que hacer una regulación de esto porque si no va a escaparse de las manos, ¿no? No, y aparte que estamos atravesando recién el primero de los umbrales sobre lo que es la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en un mundo que está absolutamente digitalizado o en vías de digitalizarse, y hay personas que utilizan la tecnología para el bien y personas que lo utilizan para el mal. De hecho, usted, que está en la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico, o sea, ahí en la cuestión de la tecnología y las adicciones también hay un tema gigante que hasta aquí no existía, que es la adicción precisamente a través de los dispositivos a distintas cuestiones, ¿no? O sea, hay como una succión del ser humano en la tecnología. Bueno, hoy en día, si quienes por ahí cuando viajamos en Buenos Aires y nos movemos, por ejemplo, en el subte, cosa que yo tomo para ir desde mi departamento en Belgrano al Congreso, uno se pone a mirar y cada vez más gente, no voy a decir el 100%, pero podría asegurar, porque a veces me ocupé de contarlo, ¿no? Es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas están con el celular viendo redes o hablando inclusive, o viendo una película o jugando jueguitos, y esto hace que hoy las personas estamos, porque creo que nos tenemos que incluir, horas delante de las pantallas, sea por una cuestión laboral, sea por una cuestión lúdica, de diversión, de entretenimiento, sea para informarnos, y esto a su vez genera la posibilidad de una dependencia, digamos, una personalidad con ciertos rasgos dependientes de algunas cuestiones, se obsesiona con alguna de estas cosas y queda pegado las 24 horas del día a un mundo virtual, ¿no? Que efectivamente no es el mundo del afecto real, el mundo del abrazo, el mundo de la palabra y de la conversación de uno con otro, sino que es un mundo absolutamente virtual que se puede prestar
a cosas maravillosas y a cosas terribles, ¿no? Bueno, y recién hablábamos, repasando el temario, de hecho mañana se va a hablar sobre la violencia digital, porque bueno, hoy naturalmente es uno de los ámbitos para ejercer, digamos, violencia y de una manera, es decir, con un daño exponencial. Porque yo pensaba también, el bullying cuando es digital es con un daño exponencial. La violencia contra la mujer o la sexoextorsión cuando es a través de la tecnología es con un daño exponencial por la amplia potencia o el rasgo potenciador que tiene la tecnología. Entonces, realmente me imagino ponerse en los zapatos de quienes tienen que legislar acerca de estas cosas también es muy difícil porque entra en tensión con otros derechos también. Sí, creo yo. De hecho, esta semana hay una actividad. Yo ahora estoy viajando esta tarde ya para Buenos Aires. Sí. Lamento que por lo que veo no va a haber sesión, Sí, porque la semana pasada desde el oficialismo había una intención de ver si se lograba una gestión. Veo que se priorizaron los viajes antes que la sesión o no sé qué cosas. Nosotros tenemos temas muy importantes. Yo quería manifestar en el recinto, si es que había sesión, esta sesión en la cual estamos las provincias de Río Negro y Neuquén, en este caso, a partir de la decisión de la Secretaria de Energía del Gobierno Nacional de que las represas cuyas concesiones se vencen este año, parece que su intención es dárselas a que las maneje ENARSA, nada más, una empresa nacional. Y nosotros le decimos claramente que está incumpliendo la Constitución Nacional, que en el año 94 fijó que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Entonces no puede un funcionario de segunda línea tomar una decisión ignorando a las provincias, entregando una vez más a una empresa nacional lo que significa el uso del agua, y el agua es un recurso natural que es de los rionegrinos y los neuquinos. Y nosotros pedimos que en este sentido podamos estar en una mesa junto con el gobierno nacional con una equiparación de las acciones. Tenemos que tener parte para cada uno. El 33% será Río Negro, el 33% Neuquén y el 33% Nación. Lo interrumpo porque para poder terminar de entender la problemática, ya que usted la trae, y se lo agradezco porque también este espacio es para eso, que cada representante de las provincias nos pueda contar cuáles son los temas de interés. Es decir, esto que usted está diciendo de que los recursos naturales son administrados por cada una de las provincias es un poco también el debate que se va a venir con el litio, por ejemplo, si es que en algún momento se puede trabajar. Pero explíquenos concretamente la problemática del agua en Río Negro, que tiene una de las... El tema es así. Sí. El tema es así. Existen una serie de represas que son las que le dan el 41% de la energía eléctrica a Buenos Aires, por ejemplo, y son represas que están ubicadas sobre el río Limay y sobre el río Neuquén. Claro. Que en la frontera, digamos, a cada lado de estos ríos están las provincias de Río Negro y de Neuquén. Son las represas, la más famosa quizás la del Chocón, pero está también Cerros Colorado, Planicie Banderita, Arroyito, Pichilpicún Leufú, Alicurá. Bueno, alguna de estas represas, digamos, la concesión que tienen las empresas que la están explotando para obtener energía, se vence en el año 2023. Cuando estas represas se hicieron, era antes del 94, estamos hablando de los 80, por supuesto era Nación la que llevaba adelante todo este tipo de negociaciones. A partir de la Constitución del 94, que fija en distintos artículos que los recursos naturales son propiedad de las provincias y que por supuesto tienen que estar al servicio de la Nación, pero son propiedad de las provincias, es que a partir de allí, por ejemplo, las que hacen las licitaciones petroleras son las provincias, más allá de que después la explote una empresa privada, como puede ser Shell o Texaco, Pluspetrol, o una empresa pública como es YPF. Pero la que da la concesión, la que administra esa concesión, en este caso, estamos hablando del que el recurso que posibilita la energía es el agua, y el agua es de las provincias de Río Negro y de Neuquén. Y por supuesto, la energía, dicho sea de paso, nunca está de más decirlo, la pagamos el 30% de su valor en provincia de Buenos Aires, del valor que estamos pagando acá en Río Negro y en Neuquén, pero la producimos acá en nuestra provincia. Por lo tanto, lo que pedimos es estar en una mesa tripartita donde las decisiones se tomen con cada uno de acuerdo a sus posibilidades y cuál es la negociación que puede hacer en función de la conveniencia de las provincias y de la Nación. No sé si queda claro. Sí, a mí me quedó claro, no sé ustedes. Sí, queda claro. Por supuesto, el debate está siempre en esa
modificación que hizo la Constitución de 1994, que de alguna manera los que la critican señalan que el hecho de negociar en forma separada los distintos territorios con cada una de las empresas no permite generar la fuerza suficiente como para enfrentar algún tipo de chantaje o, digamos, de alguna manera fuerza importante de todas estas multinacionales que trabajan justamente en esos territorios, que tienen un producto, una producción muchísimo más grande que el PBI de cada uno de los territorios. Claro, pero yo te puedo decir una cosa en contrario a ese posicionamiento, y te digo que es mucho más fácil convencer lícita o ilícitamente a un solo funcionario nacional, que además no tiene que venir a poner la cara donde se producen los recursos, que el hecho de que en una mesa donde discutan estas empresas multinacionales estén las provincias y esté la nación, por supuesto. Yo no estoy diciendo no estoy hablando ni de estatizarla, ni de privatizarla, ni de, digamos, el fondo de la cuestión lo tenemos que decidir entre todos. La nación, por supuesto, tiene que participar, pero las provincias en nuestro país son las que constituyeron la nación. Esto es el elemento primero que tenemos que tener en cuenta. Acá no somos entes de menor jerarquía, somos parte integrante y conformadora de la nación, y eso es el federalismo. Lo otro es un unitarismo al cual por supuesto nos adscribimos y que lamentablemente hoy nos perjudica a todas las provincias de alguna u otra manera. Y diputado, ¿cómo está? Acá María Cafera te lo saluda. Pensando precisamente en el marco de esta discusión, ¿qué opino de la presentación de este proyecto para nacionalizar el litio? Bueno, yo creo que eso también, las provincias que de alguna manera, nosotros tenemos que dividir siempre esto en las partes que componen el tema. Hoy sabemos que hay 3 o 4 provincias que son las que tienen las principales posibilidades de yacimiento de litio. Sabemos que obviamente es algo de interés nacional. Entonces lo que hay que conjugar es justamente el interés de la nación y el interés de las provincias. La posibilidad que lo discutamos los representantes de nuestro país es porque, en definitiva, hay un gobierno nacional que eligió la mayoría de los argentinos y ese gobierno, vamos a decir así, le da una tendencia a los proyectos. Esa tendencia, a veces, si se pertenece a un sector más liberal, será una tendencia privatizadora, en otros casos será una tendencia nacionalizadora o estatizadora, pero acá es donde aparece el otro problema. En este momento el gobierno nacional está teniendo que enfrentar una elección y nosotros sabemos que a partir de diciembre puede haber una u otra de las grandes fuerzas nacionales al frente de ese gobierno nacional. Es más, vamos a suponer que gane el Frente de Todo. Está a la vista que la diferencia interna del Frente de Todo en todo caso hacen que hoy no se le tenga prácticamente ni siquiera respeto en algunos casos a las propias autoridades nacionales. Imagínense que esta funcionaria que tomó una decisión tiene que saber que quizá el 10 de diciembre, aunque gane el Frente de Todo, quizás no esté más. O sí, puede seguir estando, yo no la cuestiono, pero lo que no puede hacer es tomar decisiones per se. Yo creo que el tema del litio es un tema que hay que dar un debate a nivel nacional, y en función justamente de los acuerdos y los consensos, me da la impresión que no solo el litio, yo diría la minería, debemos de una vez por todas asumir con responsabilidad y no permitir que porque haya minorías muy, muy intensas, vamos a llamarle, ahora se utiliza este término, ¿no es cierto? Alguien más antiguo diría minorías muy bullangueras con mucha posibilidad de expresión, minorías muy intensas que están en contra de la minería. Y yo me gustaría saber si el país, en líneas generales, si la mayoría de nuestra población no está de acuerdo con la posibilidad de explotación de recursos que nos pueden hacer salir de la situación económica en la que estamos. Entonces, estas cosas hay que discutirlas, hay que debatirlas. Para eso tiene que haber un Congreso funcionando y obviamente no son cosas que se pueden resolver en un año electoral. Hay que esperar a ver qué quedan, digamos, dentro de las representaciones dadas por nuestro propio pueblo, dentro del Congreso y dentro del Senado y la Cámara de Diputados, y probablemente a partir de así sí se puedan tomar decisiones. Diputado, ¿y cómo funcionó el previaje en su provincia, ya que estamos hablando de las cuestiones vinculadas a Río Negro?
Bueno, fundamentalmente Bariloche se ha visto muy beneficiada en este momento, ¿no es cierto? Inclusive algo de viaje, según me decían también, en la zona de playas ha habido, ya no tanto, porque aparte está haciendo bastante frío por ahí. Hay mucha gente, todavía estamos terminando la temporada de pesca, tenemos mucho turismo que tiene que ver con la pesca con devolución, pesca fluvial, pesca con mosca. Hay realmente, desde el punto de vista turístico, el beneficio ha sido importante y prácticamente este fin de semana largo Bariloche ha estado totalmente colmada, no solo de argentinos, algunos de ellos con el previaje, sino fundamentalmente también de extranjeros, chilenos, brasileros, algunos uruguayos, israelitas, gente de Europa, en fin, ha habido realmente una cantidad de ocupación casi total. Y eso me imagino que tiene que ser de gran compensación para lo que fueron 2 años de pandemia durísimos, desde que se vienen implementando estas modalidades de ir reinvirtiendo el dinero que ponemos en el turismo. Bueno, tracciona y alimenta otras actividades. Esto me parece que, digamos, para las provincias especialmente turísticas o que tienen fuente de ingresos en función del turismo, es muy, muy bueno. Después para otras, como recién conversábamos, obviamente se quedan medio como mirando desde afuera, pero bueno, también esto ayuda a que se conozca más nuestro país. No, pero miremos que además el turismo de la costa, hay todo un turismo en provincia de Buenos Aires, el turismo de las cataratas y todo el turismo de la selva misionera, el turismo mendocino estuvo absolutamente lleno, me comentó gente que estuvo en Mendoza, también un lleno total, no solo en Mendoza, sino a lo largo de toda la provincia, el turismo del norte, de Salta. Yo creo que este es un país que en la medida que se lo explote y también lo descentralicemos, y no todo el mundo tenga que pasar necesariamente por Buenos Aires. Esto es muy bueno, que ya hay vuelos internacionales en Córdoba, hay vuelos internacionales que llegan a Bariloche. Sí. Esperemos que esto pueda tener mucha mayor posibilidad en el resto de la provincia, porque termina beneficiándonos a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Diputado, ya que usted integra varias comisiones, pero bueno, más allá de las comisiones que usted integra, tiene como una mirada, digamos, general sobre todos los temas. Obviamente, bueno, no es tan obvio, hay otros diputados que no los tienen. ¿Cómo ve hasta acá el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político? Y, bueno, ya esta semana se vuelve a reunir y empieza, ya que hablaba recién de federalismo, los próximos capítulos, yo digo que es como una entrega por capítulos, van a empezar a tener que ver con la coparticipación en el Consejo de la Magistratura. ¿Usted qué piensa sobre lo que va a volcar ese debate en ese contexto? Bueno, a ver, yo creo que el juicio político ha sido un juicio, justamente es un juicio político, con una intencionalidad por parte de un sector. No ha sido un juicio del cual se ha hecho carne, se ha hecho tema la ciudadanía. Me parece que esto, más allá de los medios, de determinados medios, tanto los que están a favor como los que están en contra, que lo ponen en el tapete, me parece que hoy los temas para el ciudadano, la Argentina, el ciudadano común, es la inflación, es la inseguridad, es cómo salir de esta situación de crisis. En ese sentido, creo que el armado de un juicio político, que además se sabe que no tiene número para poder llegar a una conclusión que pueda significar un veredicto, digamos, me parece que es una sobreactuación. Ahora, también hay un tema que hay que rescatar y yo quiero rescatar de esto, y es que el juicio ha permitido poner sobre el tapete irregularidades de una corte que verdaderamente a esta altura del partido ha quedado más desprestigiada y está más desprestigiada cuando uno ve las internas que se movilizan dentro de la propia corte, las cuestiones en las cuales hay cuestiones irregulares o por lo menos dudosas en el manejo de los cuantiosos fondos que maneja justamente la corte y demás. Creo yo que esto hace a que pensemos que si colabora de alguna manera para que vayamos, una vez que superemos estas cuestiones de hoy electorales, a una reforma del Poder Judicial que nos permita además tener la cantidad de jueces que sea necesario, y si es posible hay muchos proyectos con un número mayor de jueces que le podrá dar mayor velocidad a las distintas, cuestiones que tienen que tratar y demás. Pero hoy me parece que ese sería el aspecto positivo del juicio. Puso sobre la mesa o
o por lo menos expone hacia afuera cuestiones que los cortesanos tenían justamente debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y que dejan cubrir situaciones que dan un poquito de vergüenza ajena, ¿no? ¿Y entonces cómo se sale de esta situación? Decía como Fabián Waldman. De esta situación se va a salir si hay un acuerdo político, no importa quién gane en este gobierno, y si el año que viene hay un acuerdo entre los sectores moderados que conformamos, no tengo ninguna duda, el 80% de la población, el 70, el 80% de la población, si estos sectores moderados se ponen por encima de ciertas cuestiones de intereses electoralistas y llegamos a acuerdos en los cuales podamos entonces reformular esta Corte, nombrar a quienes haya que nombrar, acusar y llevar a un juicio a quien tenga que llevarse a un juicio porque así se lo merece, y podamos empezar a regularizar el funcionamiento de la justicia, porque el problema principal es para los justiciables, para la gente común, que verdaderamente hoy ve que la justicia federal le faltan jueces, fiscales, defensores por absolutamente todos lados, teniendo además por delante temáticas realmente muy, muy complejas, como tienen que ver las del narcotráfico, como tienen que ver las del lavado de dinero, como tienen que ver tantas situaciones de orden federal que hoy lamentablemente no pueden ser tratadas, entre otras cosas, porque están vacíos muchos de estos juzgados, ¿no? Diputado, y una última pregunta, al menos por mi parte. ¿Cómo está observando el debate de ampliación de licencias parentales que se está dando en la Cámara de Diputados? Sé que no integra las comisiones en las cuales se está discutiendo, pero me interesaba su mirada sobre las muchas iniciativas que se están planteando. Mire, yo estoy de acuerdo con estas ampliaciones. Lo primero que tenemos que buscar es cómo salimos de esta situación económica en la que estamos y en la que está un sector privado al cual es muy fácil desde la política decirle que desde mañana le dé tantos días de licencia a su personal, por ejemplo, pero yo tengo que contemplar el posicionamiento de una infinidad de miles de pymes en la Argentina, de miles de pequeños comercios, de miles de talleres, de miles de lugares en los cuales se le da trabajo a la gente. Normalmente son pequeñas empresas, a veces familiares, a veces con 5, 10, 15, 20 empleados. Y me da la impresión que estamos sobreactuando y abundando en cuestiones de derechos que son inobjetables, porque son inobjetables. Ahora, en este país, ponernos a discutir los 4 días laborales, la ampliación de licencias, y toda una serie de cuestiones que son, como digo, derechos que es válido poder discutirlos y resolverlos, me parece que es no abocarnos al trabajo que nos correspondería como legisladores, que es resolver las cuestiones que tienen que ver con poder desarrollar el país en el sector privado y en el sector público, de manera tal que los argentinos tengamos una mejor calidad de vida, no solo una cuestión de derechos, muchas veces quedan nada más que en los papeles, ¿no? Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Entendemos que muchos de ustedes están viajando para aquí, para Buenos Aires, para formar parte de las distintas comisiones. No sé si le toca venir para aquí, para Buenos Aires. Y como les digo a todos, si ven luz acá en el estudio y quieren venirse, aquí los esperamos para charlar cara a cara con mucho gusto. Voy a estar toda la semana en Buenos Aires, así que allí nos vamos a encontrar seguramente. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien, gracias. Ahí está el diputado Di Giacomo, que nos contaba sobre toda la cuestión del agua y la discusión que se viene respecto. Un tema arduo difícil y difícil de resolver. Claro, difícil de resolver porque es una concesión que efectivamente está en manos del gobierno nacional. Además, el Chocón fue la primera obra de la década del 70 que se realizó en el país, una central energética. En ese momento se decía, bueno, con el Chocón nos salvamos. Claro, como con Vaca Muerta. Exactamente. La realidad no fue tan así. Y bueno, a veces la realidad termina superándonos. Vamos a retomar un tema del que comenzábamos a hablar hace un rato y que tiene que ver con el colectivo Travesti Trans y una serie o paquetes de leyes que ya sí se lograron aprobar y ahora se está tratando de dar debate, Mary, al tema de generar una reparación histórica para las personas que integran este colectivo, sobre todo teniendo en cuenta la corta expectativa de vida que tienen y la falta de oportunidades que han tenido solo
por ser travestis o por ser trans. Han sido, en muchos casos, personas excluidas de sus hogares, que han atravesado distintas violencias y que naturalmente necesitan que alguien ahora se haga cargo, ¿no?, de ese olvido. Sí, porque si estamos hablando de, se está dando en paralelo una reunión con legisladoras en Bolivia sobre cuestiones de género, si hay un colectivo que ha sido históricamente perseguido, vulnerado y violentado, es el de la comunidad travesti trans. En el Congreso venimos de una tradición de varias iniciativas que buscan incluirlas y reconocerlas las desigualdades estructurales en las cuales se encuentran. El cupo laboral trans fue una de esas leyes. Y ahora lo que se está buscando empezar a discutir es que sea el propio Estado de alguna manera le reconozca y las repare por la violencia sistemática que ejercía sobre ellas, ellos y ellas. Yo traje se empezó a tratar la semana pasada en una reunión informativa que hubo en la Comisión de Mujeres que preside Mónica Macha. Hay idea de seguir implementando algunas otras reuniones informativas más y tal vez llevar un dictamen. Yo traje uno de los proyectos que es el de Mara Brauer, son 3 en total, hay otro que es de la propia presidenta de la comisión, Mónica Macha, y también de la diputada cordobesa de la Cámpora, Gabriela Esteves. Puntualmente lo que el proyecto busca hacer es crear una prestación monetaria vitalicia para la comunidad travesti trans a modo de reconocimiento de la deuda histórica que el Estado tiene para con ellos. Estamos hablando de generaciones que han padecido la exclusión social, la negación de su identidad y la violación sistemática de sus derechos humanos durante la mayor parte de sus vidas. ¿Por qué estamos hablando? Vamos a la próxima placa. A ver, ¿por qué es una reparación que hace el propio Estado? En primer lugar, tiene que ver con la persecución policial, el abuso, el no reconocimiento de su identidad hasta que se sancionó la propia la identidad de género. Pero hay algo muy puntual que tiene que ver con los edictos policiales y las contravenciones que permitían que las fuerzas de seguridad las pudieran apresar simplemente por circular por la calle y que fueron derogadas en el 98 en la Ciudad de Buenos Aires y un par de años después o 10 años después en la provincia de Buenos Aires recién, ¿no? Y hacen a cómo todavía hoy en día las fuerzas de seguridad siguen sistemáticamente vulnerando este tipo de colectivos y a eso obviamente le tiene que sumar la violencia laboral, la dificultad de oportunidades laborales, la dificultad muchas veces para acceder a la educación, muchas terminan a la dejando atención médica también. A la misma atención médica y que va a llevar a la poca esperanza de vida, pero ahora vamos punto por punto. Vida que alcanza 35 a 40 años estamos hablando. Sí. Tremendo. En general es 75 años, es casi la mitad. A ver, la ley no vamos que a la placa anterior. Incluso. Vamos a la placa anterior. Ya hoy, digamos, la expectativa de vida está muy por encima de los 75 años. Alguien pues de 75 años claro, es joven, con lo cual todavía es más que la mitad la diferencia entre la expectativa de vida de una persona travesti trans respecto de alguien que no lo es. Muchas de estas historias las conocimos mientras Mary nos va contando este proyecto cuando se debatió la ley de cupo travesti trans porque vinieron a las comisiones a contar sus historias en primera persona y cómo con lágrimas en los ojos nos decían, yo me acuerdo desde una candidata, diputado del Frente de Todos, transexual creo que era, ahora no me acuerdo si era travesti o trans, pero bueno, no importa. La cuestión es que ella contaba que había sido primero excluida de su casa, había revuelto basura mucho tiempo en su primera infancia, con lo cual ahí ya te vas explicando por qué tiene una corta expectativa de vida, exponiéndose a enfermedades de transmisión sexual, porque muchas tienen que dedicarse a la actividad sexual, a la prostitución, porque no tienen otro medio de sobrevida, a la mala alimentación, a la drogadicción para poder soportar esa humillación permanente. Y me acuerdo mucho, soportar el efecto codazo. Y yo decía, ¿por qué es el efecto codazo? Y dice, ¿qué? Cada vez que salimos de nuestras casas, tenemos que bancarnos que nos estén mirando y se estén codeando entre dos personas que lo están entre mirando. dos personas que te están mirando cuando a nadie le pasa eso. Nadie sale de su casa y hay dos que se están haciendo así para burlarse. Es tremendo. Sí, la estigmatización. Es tremendo. Y me quedó grabado porque digo, es total. ¿Quién hoy por hoy sufre esa mirada sistemáticamente de estigmatización? El colectivo travesti trans. Absolutamente.
absolutamente al minuto 1 de estar en el espacio público, con después todas las violencias. Solamente con salir de sus casas. Sí, exactamente. A ver, ¿qué estamos hablando del proyecto? Y ahora vamos, porque traje un par de informes que relevan un poco sobre las situaciones estructurales en las cuales vive esta comunidad. El proyecto de Brauer, lo que sostiene diputada del Frente de Todos, es que va a alcanzar a todas las personas travestis, transexuales y transgéneros mayores de 40 años. Es compatible con el desempeño de actividades laborales siempre y cuando el sueldo no sea mayor a 2 salarios mínimos y a la asignación de diferentes planes sociales, y el monto va a ser igual a una jubilación mínima. También se está hablando posiblemente de el monto igual a una PUAM, que recordemos el 80% de una jubilación mínima. Ahora, mayores de 40 años porque se lo entiende como una manera de incorporarlas al régimen previsional. ¿De qué estamos hablando de la situación general de la comunidad trans? Vamos a la próxima placa. Estamos hablando de la esperanza de vida de las personas trans son de los 35 y 40 años. El proyecto lo que busca hacer puntualmente es tener vigencia hasta el 2052, que es cuando se cumplen 40 años de la sanción de la identidad de género. Hay una mirada destinada a decir, bueno, va a haber un recambio generacional y de muchas personas travestis y trans que van a haber nacido en la Argentina con una ley que ampara su derecho mínimo a la identidad, y la expectativa de, bueno, que en esos 40 años un poco la situación haya cambiado. Por eso tiene vigencia hasta el 2052. Veremos cómo es la situación en el 2052. Hoy en día las principales causas de la esperanza de vida de los 35 y los 40 años son la violencia policial, los homicidios transfóbicos, la mala atención en los hospitales, ¿no? Por prejuicios, por la estigmatización constante, las nulas oportunidades laborales y también las intervenciones precarias que muchas veces se hacen en el cuerpo y terminan derivando en la necesidad de atención médica y sanitaria, y muchas veces el rechazo, y que muchas mueren ahí particularmente. Y hay un relevamiento que hicieron en la ciudad de Buenos Aires en el 2017 desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, que hablaba un poco lo que tiene que ver con la discriminación en el mercado de trabajo. Cuando se discutió en la Cámara de Diputados el cupo laboral trans, tenía que ver con la falta de oportunidades laborales que tenían hoy las personas de la comunidad travesti trans, porque cuando vos ves, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hicieron un relevamiento y tenías que solo el 9% tiene trabajo formal, en primer lugar. Más del 90% de las personas travestis trans no tienen un trabajo formal. Tremendo. El 70% es el principal fuente de ingresos es la prostitución, y de ese 70% cuyo principal fuente de ingresos es la prostitución, el 87% dijo que lo abandonaría si tuviera otro medio de subsistencia. Entonces, bueno, particularmente esta es una iniciativa que busca, si bien es a partir de los 40 años y tiene una lógica previsional, ¿no? Porque muchas veces obviamente no tienen aportes y no llegan a los 60 años para jubilarse, porque la edad, por lo general, la expectativa de vida es 35 y 40 años. La idea es esta reparación. Y de vuelta haciendo hincapié en la necesidad de una reparación, porque muchas veces, y por lo general, es el propio Estado el causante de las violencias sistemáticas que se ejercen sobre ese tipo de cuerpos. Entonces, bueno, es una discusión muy interesante que se está dando. Forma parte de los proyectos que se estuvieron sancionando en los últimos 10 años acá en la Argentina, y lo seguiremos con mucha atención a ver si se puede llegar a conseguir dictamen. Muy bien. Y sobre este tema y otros vinculados a la agenda de género, está trabajando Luciana Fernández en la cobertura de una actividad que se da con diputadas y senadoras de Bolivia y de Argentina. Lu, vamos con vos. Así es, Meli, como bien lo estabas adelantando, acabo de finalizar este encuentro de mujeres parlamentarias con el país de Bolivia y mujeres argentinas pertenecientes a este parlamento. Tengo a mi lado a la diputada Moisés. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, una conclusión, los puntos importantes sobre los cuales estuvieron dialogando con estas mujeres parlamentarias de Bolivia. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que ha sido un excelente encuentro. Hemos trabajado desde las 11 de la mañana hasta recién, abordando distintas temáticas que son en comunes. El tema de la paridad en las listas, nuestras leyes de violencia política de género, cómo ha aumentado el nivel de participación de las mujeres en todos los espacios parlamentarios en Latinoamérica, el abordaje de cómo hacemos realidad las leyes que aprobamos, porque después hay que generar
generar las distintas herramientas, espacios, debates, cambios culturales, transformaciones dentro de los partidos políticos, para que la representación de las mujeres pueda estar garantizada en los hechos, además de en las leyes. Bueno, creo que ha sido un trabajo súper fructífero, muy, muy interesante, porque nos damos cuenta que casi que transitamos los mismos caminos, abordamos los mismos desafíos, hemos superado obstáculos importantes a la hora de llegar a espacios de poder como mujeres políticas, y eso también ha generado una construcción de cada una de nosotras que nos permite abrir nuevas puertas y transitar estas transformaciones desde un lugar de empoderamiento de las mujeres, que buscamos no solamente sea un ejemplo para otras, para seguir fomentando cada vez más participación de las mujeres, no solo en la política, sino también en los sindicatos, en los centros vecinales, en las organizaciones de la sociedad civil. Así que creo que ha sido un trabajo muy, muy positivo. Diputada Moisés, gracias por esta conversación, este ratito con nosotros. Estaba pensando en eso que usted decía, ¿no? A veces las leyes están muy bien producidas, muy bien pensadas, pero después, en términos concretos, son difíciles que se apliquen o que, como usted explicaba, en definitiva se convierta en algo que con el correr de los años se vaya adaptando de manera natural. Y pensaba en este sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de Bolivia, según lo que expusieron ahí las diputadas, sobre la confianza que se le tiene a las mujeres políticas? Es decir, más allá de si hay cupo o no hay cupo, si hay equidad, si hay discriminación positiva, como llamamos, en términos muy concretos, luego, esas mujeres ¿realmente alcanzan lugares de toma de decisiones porque de manera natural la ciudadanía, los electores las terminan eligiendo como representantes que merecen la confianza del pueblo? Yo creo que sí, en definitiva, más allá de la doble carga que tenemos todas nosotras de tener que demostrar siempre nuestras capacidades, nuestra formación y la experiencia que es el ejercicio del poder en cargos de representativos, tanto como diputadas, senadoras, concejalas, intendentas, sino también en los espacios de decisión dentro de los poderes ejecutivos. Creo que hemos aprendido bastante. Yo creo que en Bolivia no sabía que, por ejemplo, en el Senado tienen casi el 60% de participación femenina. De 36 senadores, 20 son mujeres. En la Cámara de Diputados es un poquito menos que el 50%, pero después en los órganos judiciales también sí hay una merma, y nosotros estamos mucho más avanzados en los cargos ejecutivos, tanto como ministras, directoras, funcionarias, secretarias de Estado, pero estuvo muy buena la información de poder compartir en cuanto a que esta representatividad que se ha logrado en los últimos 30 años, empezamos hablando de la ley de cupo, hoy en la ley de paridad, después también en ese cualitativo, ¿no? De en qué temas hablamos las mujeres, porque durante mucho tiempo se nos encasilló a espacios más referidos a ámbitos sociales, ¿no? O sea, familia, educación, y no a los ámbitos económicos, por ejemplo. Entonces creo que la construcción de poder dentro de las estructuras políticas y democráticas en Latinoamérica ha demostrado que esas capacidades están, y que la confianza, como vos me preguntás, de los ciudadanos y las ciudadanas en términos de género, hoy creo que vamos caminos a una igualdad donde ese criterio que deben usar los ciudadanos y las ciudadanas a la hora de elegirnos ya no está intermediado por esto de si sos varón o mujer. Por eso creo que el trasfondo siempre en todos estos avances es un cambio cultural y que tiene que ver con también la educación ciudadana, ¿no? Pero indudablemente es el ejercicio democrático el que va consolidando estos avances, y cómo la participación tiene que llegar a ser
igualitaria, no solo en términos de representación, sino también en términos de poder. Entonces, hoy las mujeres somos mayoría en la Argentina, por lo tanto, también debemos buscar que ese respaldo, ¿no? dentro de las propias mujeres para que nos acompañen y que también se construya. Hemos trabajado mucho el tema de violencia de género, a mí me ha tocado encabezar ese panel, porque muchas veces la participación femenina... Violencia de género política, dice usted. Exactamente. Está muy condicionada por ese ejercicio de la violencia que estigmatiza a las mujeres cuando deciden avanzar en la función pública o en una candidatura y realmente amedrenta, limita, genera miedo todavía, y eso hace que se genere un retroceso en términos de las decisiones de las propias mujeres de participar, de hacerse cargo, de salir adelante. Pero al mismo tiempo tenés el otro estigma, quienes lo decidimos y quienes estamos al frente de posiciones políticas, muchas veces nos pasamos un poco de vuelta y nos terminan mandando al frente en los temas más complicados, ¿no? Y poniéndonos en la parrilla en las situaciones más difíciles. Y los varones políticamente se resguardan más atrás, ¿no? Entonces digo, ¿cómo todavía tenemos que ir siempre buscando, digamos, el equilibrio, ¿no? En este punto. En términos de violencia de género también, cuánto nos falta trabajar, por ejemplo, digamos, las palabras, los conceptos, qué efectivamente es violencia de género, ¿no? Nosotros lo tenemos en esta ley, donde, miren, yo hace unos meses atrás tuve que accionar judicialmente contra una persona que la verdad que me insultaba, me decía barbaridades por las redes sociales y produje una denuncia y tiene un bozal legal. Acabo de terminar una campaña y durante los 60 días de campaña no me puedo nombrar. No me puedo nombrar en las redes sociales, un ciudadano, ¿no? O sea, no me puedo nombrar en las redes sociales, no puedo nombrarme ni siquiera en WhatsApp. Entonces digo, nosotros tenemos paraguas y tenemos hoy derechos que podemos ejercer, con los cuales nos podemos cuidar, pero obviamente también por otro lado hay otras situaciones que forman parte de la vida política, de la competencia, de las cuestiones electorales dentro del marco de una campaña, que claramente no forman parte de estos casos de violencia política. Entonces, creo que hay un gran trabajo de la Dirección de Igualdad, Género y Diversidad de esta Cámara, que han sido los organizadores de este evento, junto con Oxfam, que es una institución de la sociedad civil en Bolivia, digamos, que ha generado este encuentro, porque generan material, hacen investigaciones, toman datos. Hoy tenemos en el portal de género de la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, mucha información disponible, porque vuelvo a esto del cambio cultural en la conciencia ciudadana, ¿no? O sea, toda esa información está disponible para todos. Me parece re valioso que quienes quieran tomar conocimiento no solamente de las leyes de derechos de género, de derechos políticos de las mujeres, sino también de todas estas investigaciones que forman parte de tomar conciencia, cambiar de actitud, conocer, saber, aprender, especialmente a las mujeres que quieren participar o aquellas que estudian estos temas, ¿no? Carolina, ¿cómo estás? María Caferata acá te saluda. Casi una Hola, María. Curiosidad, se mencionó el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner como parte, ¿no?, de la violencia política de las mujeres en el proceso de la conversación. Sí, por supuesto. De hecho, la primera en nombrarla fue una senadora boliviana, como un hecho emblemático. Nosotras profundizamos en que claramente eso creo que fue un caso de extrema gravedad. Yo también lo he nombrado como uno de los ejemplos, pero definitivamente fue una escalada en el caso de Cristina Fernández. O sea, como violencia política, que una pistola te apunte en la cabeza, fue algo que creo que muchos de nosotros creímos superados, ¿no? O sea, que no iba a pasar. Y sin embargo pasó, pero también pasó porque creo que vamos corriendo los límites, ¿no? En los umbrales de aceptación de la violencia política en general y hacia una mujer, digamos, en este caso en particular, ¿no? Porque el nivel de estigmatizaciones de las tapas de revistas, los calificativos contra Cristina, las definiciones de dirigentes políticos de alto rango de la oposición que son violentas en sí mismas, la conciencia
concepción del enemigo y del aniquilamiento del enemigo, que muchas veces lo habíamos escuchado en términos discursivos, terminó tomando forma de una pistola y de una bala que por suerte no salió, ¿no? Entonces digo, cómo a veces vamos corriendo los umbrales de tolerancia y toleramos lo que es intolerable, ¿no? Entonces, ahí está el planteo de los puntos de equilibrio y de cómo tenemos que poner límites a tiempo para que estas cosas no pasen. Pero bueno, también pusimos el ejemplo de Cecilia Moró, digamos que cuando se enteró la oposición que iba a ser la presidenta de esta Cámara, que para nosotros es un orgullo, que como mujer, que las dos cámaras de este Parlamento estén presididos por mujeres, bueno, la trayectoria, la carrera política, las capacidades de Cecilia son indiscutidas y entre pares creíamos que eran indiscutidas y sin embargo el primer calificativo que recibió fue claramente estigmatizarla a través de la psicología de género, ¿no? Entonces lo pusimos a eso de ejemplo. O bueno, cantidad, digamos, de casos que se nos dan, digamos, todos los días, ¿no? De este tipo de cosas. Carolina, las bolivianas, por ejemplo, comentaban, digamos, el caso de una concejala que estuvo acá, digamos, que le pasó, bueno, la muerte de esta concejala en Bolivia que generó la posibilidad de debatir una ley de violencia política de género, de violencia política y dentro de eso el género, ¿no? Lo difícil que es acceder a cargos, digamos, a presidencias de sindicatos o del Estado Plurinacional Boliviano, tiene un esquema de organización comunitaria también. Ni que hablar. Entonces, en ese esquema comentaban que en uno de los departamentos eran 60. Sí, también del ámbito privado, por supuesto. Carolina, te saco un minuto del tema de la reunión de hoy, te llevo a la interna del Frente de Todos. Venían insistiendo desde el Norte Grande con tener algún representante dentro de la fórmula presidencial. ¿Qué expectativas tenés? ¿Pensás que debe haber paso o debe haber candidato de consenso? Bueno, me sacaste la pelota de la cancha, o sea, definitivamente cambiaste de tema, pero abruptamente. Y al aire, estamos en vivo encima. Gauchito el compañero, ¿eh? Interesante esto. Mira, yo creo que el Frente de Todos siempre tuvo una fortaleza que es la diversidad. Y esa diversidad es lo que de alguna manera forma parte de la naturaleza del movimiento nacional justicialista. Digamos, siempre hemos sido contenedores de muchos pensamientos que, bueno, a veces, digamos, chocan entre sí y tenemos que lograr síntesis que puedan construir propuestas que sean superadoras. Hoy me parece que lo más importante son los problemas de los argentinos y argentinas que nosotros tenemos la responsabilidad de resolver, que dentro del Frente de Todos, coincido con Cristina, como dijo el jueves, más allá de los obstáculos, más allá de los errores, más allá de la falta de coincidencia por ahí con algunas decisiones del gobierno nacional, cualquier gobierno nacional y popular y peronista es mejor que las opciones mentirosas, hipócritas y además muy descabelladas de la oposición y de la derecha y de la ultraderecha argentina. Entonces también tenemos que tomar un punto en este sentido y yo creo que tenemos que ir a una síntesis. A mí entiendo que competir internamente dentro del frente, que tengamos varios candidatos, algunos crean que es la estrategia correcta para poder generar volumen electoral y en esa competencia contener las diferencias, ¿no? del Frente de Todos. Pero creo que hoy por hoy es más importante que mostremos madurez y responsabilidad y que se sintetice, digamos, en una fórmula de consenso. ¿Por qué? Porque estamos gobernando. Y como estamos gobernando, nuestra mayor responsabilidad es justamente esa. Diputada, volviendo a esta actividad y también a modo de síntesis de este tiempo que nos regaló, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegaron en este encuentro y cuál es la agenda pendiente?
Bueno, creo que nos sentimos muy orgullosas de haber logrado hasta acá generacionalmente y obviamente trabajando con el respaldo de todas esas mujeres que en la década del 80 y de los 90 trabajaron para avanzar en derechos y especialmente, digamos, en el tema de la participación política, como fue la ley de cupo, que tanto Bolivia como Argentina la tuvieron, y hoy ya los dos países tienen leyes de paridad, los dos países están trabajando el tema de violencia de género en la política. Estamos trabajando para ellos, se llevaron mucho material con esto de que nosotros avanzamos en la visión de políticas de género dentro de los presupuestos, de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales. Eso fue como que creo que el intercambio más valioso en términos de lo que esta delegación de senadoras y diputadas bolivianas puedan llevarse como herramientas a futuro. Eso es uno de los desafíos para ella. Para nosotros seguir con la integración en términos de sostener nuestra tarea con estos objetivos y obviamente que las leyes que tenemos tienen que hacerse carne en la sociedad, tienen que hacerse realidad dentro de los partidos políticos. Tenemos que lograr que este tipo de encuentros o que las investigaciones que se están haciendo se difundan más. Claro, que se vayan materializando en cuestiones concretas, ¿no? Creo que por eso, bueno, el trabajo de Gisela Manero, de Laura Canigia, de todo el equipo de la Dirección de Igualdad, Géneros y Diversidades, está haciendo un gran trabajo, no solamente dentro de esta Cámara, sino compartiendo la tarea con la Cámara de Senadores, con organizaciones, universidades y espacios de estudios dentro de las ciencias sociales y avanzan ahora un poco más trabajando con otros países en el camino que venimos haciendo de trabajar con las provincias, ¿no? Bien, gracias diputada, muchísimas gracias, muy amable. Gracias Lu, también te saludo volando porque nos estamos yendo, pero gracias a las dos. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, Lu, hasta mañana. Gracias, Fabi, que te mejores. Y gracias también, Beri, que hizo un esfuerzo hoy, hizo una maratón. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos reencontramos mañana en la segunda edición. Que estén muy bien.